Punto 5. Evolución del aparato digestivo. Diapositiva 17. Tipo test y preguntas cortas. La primera tendencia evolutiva fue el paso de la digestión intracelular a la digestión extracelular. Los organismos más primitivos presentaban una nutrición micrófaga, es decir, ingestión de pequeñas partículas. El aparato digestivo presenta solo una abertura, la cual sirve de boca y ano. Estas pequeñas partículas llegan al intestino, el cual actúa digiriéndolas y absorbiéndolas. Estos organismos evolucionaron a la nutrición macrófaga, es decir, ingieren grandes cantidades de alimentos y grandes presas, por lo cual desarrollaron mandíbulas y musculatura. Dicha musculatura se emplea para realizar los movimientos peristálticos a lo largo del tubo digestivo. También desarrollaron glándulas a lo largo de todo el tubo digestivo, las cuales segregan enzimas que se encargan de la digestión químicas. Las consecuencias de la nutrición macrófaga son el alargamiento del tubo digestivo, la diferenciación del tubo digestivo en distintas regiones especializadas y el aumento de superficie de absorción gracias a los repliegues de la mucosa intestinal. Punto 6. El intercambio de gases. Diapositiva 18. Tipo test, preguntas cortas. En la nutrición animal, las células del organismo obtienen energía mediante la respiración celular que se realiza en las mitocondrias. La respiración celular consiste en la oxidación de los nutrientes. Estos proceden de la digestión, como hemos visto anteriormente. El oxígeno, como ya sabéis, procede del medio externo. Y como ya hemos estudiado en cursos anteriores, la respiración celular consiste en la siguiente reacción química. La materia orgánica se oxida con el oxígeno y se obtiene agua de forma líquida, dióxido de carbono, el cual es un gas tóxico en altas cantidades y que tiene que ser eliminado al medio externo, así como energía, que como ya hemos estudiado anteriormente, se utiliza para las funciones vitales y para el almacenamiento de los nutrientes en forma de sustancia de reserva de mayor peso molecular. Los animales realizan el intercambio gaseoso entre el medio interno y externo. Lo realizan captando oxígeno, el cual entra por difusión física, es decir, como ya hemos estudiado anteriormente, de zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración. Y liberan dióxido de carbono, el cual procede de la respiración celular. El intercambio gaseoso se realiza a través de la membrana plasmática de las células de la piel, o bien en otros animales a través de estructuras especializadas, como son las branquias, las tráqueas y los pulmones. Factores que intervienen en el intercambio de gases. Diapositiva 19. Tipo test, preguntas cortas. Los factores que intervienen en el intercambio de gases son los siguientes. La presencia de una membrana permeable a los gases, tanto al oxígeno como al dióxido de carbono, como hemos comentado anteriormente, y que presenta un espesor mínimo. La concentración de gases a ambos lados de la membrana, como ya hemos aprendido anteriormente, debe ser desigual, siempre de mayor concentración a menor concentración. La superficie de la membrana debe ser amplia, para así permitir un mayor intercambio de gases y por lo tanto una mayor difusión. La membrana del intercambio gaseoso debe estar humedecida siempre, ya que la difusión siempre se realiza en un medio acuoso.
Evolución en los sistemas respiratorios en función de la complejidad de los organismos. Diapositiva 20. Tipo test, preguntas cortas. A medida que aumenta la complejidad en los organismos, los mecanismos que hemos comentado anteriormente resultan insuficientes para realizar el intercambio gaseoso, por lo que son necesarias otras estructuras para facilitarlo. Entre estas podemos hablar de branquias, pulmones y tráqueas. Estas estructuras, aparte de su diferencia estructural y anatómica, comparten las siguientes características. Presentan una superficie respiratoria grande para, con ello, poner en contacto el medio externo con el cuerpo. Sus paredes son delgadas y con la cara externa siempre bañada por un líquido, con el fin de que el oxígeno y el dióxido de carbono se disuelvan y puedan difundirse. Los movimientos de ventilación tienen como fin originar la máxima diferencia de concentración, o lo que es lo mismo, gradiente de difusión, el cual se realiza a través de la superficie donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. El sistema de transporte del oxígeno en dióxido de carbono, como ya sabemos, es la sangre y en los invertebrados la hemolinfa. Tiene como fin asegurar la distribución de oxígeno y la recogida de dióxido de carbono en todas las partes del organismo. Esto se lleva a cabo en todos los organismos, a excepción de los animales que presentan tráqueas. Punto 7. Principales tipos de respiración en los animales. Diapositiva 21. Este punto es muy importante porque entra en las preguntas de desarrollo del bloque de contenido 6. Los animales. Punto 7.1. Respiración cutánea. Los organismos que la llevan a cabo son anélidos y anfibios. Todos ellos, en general, son organismos de pequeño tamaño, que presentan mucha superficie externa y con poca actividad metabólica, es decir, como ya sabéis, poca necesidad de oxígeno. Estos organismos necesitan ambientes muy húmedos, ya que la piel requiere que esté constantemente húmeda y además tiene que estar muy vascularizada, es decir, que presente gran cantidad de capilares sanguíneos y también esta piel es muy delgada. Punto 7.2. Respiración branquial. Diapositivas 22, 23 y 24. Este punto, junto con los anteriores, corresponden a preguntas de desarrollo. La respiración branquial se da principalmente en los siguientes animales acuáticos: anélidos, moluscos, crustáceos, equinodermos y larvas de anfibios y de peces. Se realiza evidentemente por branquias, las cuales ya sabéis que son prolongaciones de la superficie corporal del animal. Estas presentan unas paredes muy finas y altamente vascularizadas. Vascularizadas quiere decir que presenta una gran cantidad de capilares sanguíneos. Sus formas pueden ser o bien en láminas o bien en filamento. Las branquias pueden estar situadas en el exterior o bien en el interior. Los animales que presentan las branquias en el exterior son principalmente animales de climas cálidos, donde la concentración de oxígeno en agua es muy baja. Y son anélidos marinos, gusanos marinos, equinodermos, ya sabéis, estrellas de mar, y larvas de anfibios. Las branquias externas, como he dicho anteriormente, aprovechan la mínima cantidad de oxígeno que hay en el agua, por lo que sobresalen del animal y están en contacto con el agua, sin ningún tipo de protección.
La ventaja de las branquias externas, como podemos ver en la diapositiva 23, es que no requieren sistema de ventilación, sino un simple movimiento del agua permite la renovación del medio. Las desventajas de las branquias externas son lesiones frecuentes contra cualquier obstáculo, entorpecen la locomoción del animal, su movimiento, y los desplazamientos son continuos para permitir este intercambio gaseoso. Animales que presentan branquias interiores son moluscos, acuáticos, crustáceos y peces. Ventajas evolutivas y a nivel de supervivencia. Son menos vulnerables ante cualquier lesión del medio externo. Diapositiva 24. Como podemos ver en esta diapositiva, la ventilación se realiza mediante un flujo contracorriente. Es decir, el intercambio de gases se realiza entre el agua que baña las branquias y la sangre que recubre lo que son el cuerpo del animal en sus capilares sanguíneos. Según este flujo contracorriente, el agua siempre circula en sentido contrario al flujo sanguíneo, de manera que la sangre menos oxigenada entra en contacto con el agua que presenta un contenido mayor de oxígeno. Y con esto se mejora el flujo de oxígeno desde el agua a la sangre y la salida de CO2 hacia el agua. Por último, indicar que en los peces cartilaginosos este flujo contracorriente se realiza por un movimiento continuo del animal, mientras que los peces óseos realizan este movimiento a través del opérculo. En esta diapositiva podemos observar en la parte inferior derecha cómo mediante unas pinzas se levanta el opérculo. El opérculo es una estructura endurecida, protectora de los peces que protegen principalmente a las branquias internas. Podemos observar la letra A que simboliza el opérculo y las letras B y C que simbolizan a lo que son las branquias internas. En la parte superior izquierda podemos observar cómo las branquias externas son plumosas en un anfibio marino. En la parte superior izquierda podemos observar cómo las branquias externas son plumosas en un anfibio marino. En la parte inferior derecha podemos observar cómo mediante unas pinzas se levanta el opérculo, estructura endurecida que protege lo que son las branquias internas de un pez. Podemos observar cómo la letra A simboliza el opérculo y podemos observar también cómo las letras B y C simbolizan las branquias internas y en concreto la letra C las laminillas de esas branquias internas. Respiración traqueal, diapositiva 26, incluidas como las anteriores en pregunta de desarrollo. Este tipo de respiración es típica de artrópodos terrestres y en concreto insectos, arácnidos y miriápodos. Los miriápodos son los sin pies. Este tipo de respiración se realiza por tráqueas, que como podemos ver en la imagen, son invaginaciones de la superficie del cuerpo del animal, lo cual crea un sistema de conductos que se ramifican en traqueolas y llegan a todas las células del cuerpo, como podéis ver en la parte inferior derecha. Este sistema de conductos conecta el exterior con las células y permite, como en las células del músculo que aparecen
ahí representadas, se produzca el intercambio gaseoso por difusión. Esta característica permite que estos animales no necesiten un sistema circulatorio, ya que, como hemos comentado anteriormente, la ventilación se produce por el cierre y apertura de los espiráculos. Los espiráculos son las aberturas externas que dan lugar a las traqueolas, que es lo último en la ramificación. Estos espiráculos se abren y se cierran por contracciones del cuerpo del animal, por su movimiento. Desventajas de las tráqueas. Las dos principales desventajas de las tráqueas es que limitan el tamaño corporal del animal. Normalmente son de muy pequeño tamaño. La longitud de los tubos de estas ramificaciones no puede ser muy grande, porque necesita que esté en contacto con el medio externo para que se lleve a cabo la difusión. Por tanto, por estas dos desventajas, la respiración se realiza en animales de pequeño tamaño. Punto 7.4. Respiración pulmonar. Diapositiva 27. Incluidas dentro de las preguntas de desarrollo. Pulmones. Son típicos de vertebrados terrestres, aunque también lo presentan algunos invertebrados, como caracoles terrestres, arañas y escorpiones. Los pulmones son invaginaciones de la superficie del cuerpo del animal, con forma de saco. Estas invaginaciones son muy finas y están altamente vascularizadas. Dependiendo de si presentan movimientos respiratorios, se clasifican en pulmones de difusión. Son característicos de caracoles terrestres, arañas y escorpiones. Estos animales no poseen movimientos de ventilación, sino que el aire penetra en el saco aéreo por difusión. Este saco aéreo se localiza justo debajo del manto, en el caso de los caracoles terrestres. Pulmones por ventilación. La ventilación son los mecanismos que movilizan el aire. Los movimientos respiratorios provocan cambios en el volumen del pulmón. Dependiendo del tipo de vertebrados terrestres, los clasificamos en anfibios. Son aquellos que presentan pulmones en forma de saco, sin tabicaciones. Este tipo de respiración lo completan los anfibios con la respiración cutánea. Los reptiles, sin embargo, presentan pulmones tabicados. Aves y mamíferos presentan pulmones muy desarrollados, los cuales en su parte terminal presentan sacos aéreos y alveolos. Se explicará en la siguiente diapositiva 28. Continuación del punto 7.4, ventilación pulmonar en vertebrados. Diapositiva 28. Preguntas de desarrollo. Como podemos ver en la imagen, los anfibios realizan sus movimientos respiratorios a través de una bomba de presión o de eglusión. Es decir, el aire es introducido mediante el acto de eglusión, con la lengua. ¿Cómo se produce? Pues vamos a ver, en la primera imagen podemos observar cómo el aire es retenido por los pulmones del animal. Eso es posible porque la glotis, que separa el aparato respiratorio del digestivo, está cerrada. Entonces el animal presiona los pulmones y el aire que está cargado de dióxido de carbono sale al exterior. Continuación del punto 7.4, ventilación pulmonar en vertebrado. Diapositiva 28. En esta diapositiva podemos observar cómo los anfibios realizan lo que son los movimientos de ventilación pulmonar mediante una bomba de presión o de eglusión. Es decir, el aire es introducido mediante un acto de eglusión con la lengua.
Lo podemos observar en la parte superior en la figura 10. El aire está retenido en los pulmones, es decir, el aire rico en CO2. Es retenido en los pulmones porque la glotis está cerrada. Recordar, como vimos en tercero de la ESO, que la glotis es la tapadera de cartílago que separa el aparato respiratorio del aparato digestivo. El animal baja el suelo de la boca y toma el aire que le queda en la cavidad bucal, como pueden ustedes observar por el sentido de las flechas de color azul. Entonces, en el número 2 podemos ver cómo el animal presiona sus pulmones y el aire que estaba en los pulmones cargado en CO2 sale pasando por la parte superior de la boca. En el número 3 podemos ver cómo el animal cierra la cavidad bucal y los orificios nasales, levantando el suelo de la boca y haciendo pasar el aire rico en oxígeno a los pulmones, simbolizados con las flechas de color azul. En el caso de reptiles, aves y mamíferos, los pulmones se ventilan por movimientos de expiración y expiración. El caso que viene representado en la diapositiva 28 son las aves. Las aves realizan los movimientos de ventilación pulmonar por compresión de los sacos aéreos por los músculos de las alas. Los sacos aéreos, como vimos en primero de la ESO, permiten el vuelo en animal y planear, pero también determinan en este caso lo que es la expiración y la expiración. En el caso de los mamíferos, los movimientos respiratorios se realizan por inspiración y expiración. Como vimos en tercero de la ESO, la expiración consiste en la toma de aire rico en oxígeno del medio exterior mediante la dilatación de la caja torácica. Y la expiración consiste en la expulsión del aire rico en CO2 mediante la compresión de la caja torácica. Punto 8. Aparato respiratorio en vertebrados. Diapositiva 29. Preguntas tipo test, preguntas cortas. El aparato respiratorio de vertebrados, y en concreto el que vamos a estudiar es el de humanos, consta de vías respiratorias y los pulmones. Vías respiratorias. El aire sigue el siguiente recorrido. Entra en las vías respiratorias por las fosas nasales, continúa por la faringe, laringe, tráquea y finaliza su recorrido en los bronquios, los cuales se van a ramificar en bronquiolos y el intercambio gaseoso se va a llevar a cabo en los alveolos pulmonares. Fosas nasales. Anatomía. Las fosas nasales están tapizadas por una mucosa muy vascularizada, cuya función es calentar el aire para eliminar microorganismos. También segrega mucus para impedir que las partículas de polvo del ambiente penetren dentro del aparato respiratorio. El aire pasa a la laringe, cuya anatomía está formada por un tubo corto constituido por varios cartílagos. En mamíferos comunica con la faringe mediante la glotis y se cierra mediante la epiglotis, un repliegue cartilaginoso que actúa a modo de válvula para impedir que el alimento pase al aparato respiratorio. Es decir, cuando respiramos mientras comemos, la glotis está cerrada. Función biológica de la laringe. En ella se encuentran las cuerdas vocales. Es el órgano que da lugar a la voz. Tráquea. Anatomía. La tráquea es un tubo cilíndrico, como podemos ver en la parte de la diapositiva
29 inferior izquierda, que desciende paralelamente al esófago. Está formado por anillos cartilaginosos, los cuales están tapizados internamente por un epitelio ciliado, cuya función biológica es evitar la entrada de sustancias, y secretor de mucus, que, como hemos dicho anteriormente, atrapa las partículas de polvo antes de llegar a los pulmones. Bronquios. Se originan por la bifurcación de la tráquea y están formados íntegramente por anillos cartilaginosos en forma de U invertida. Los bronquios, cuando penetran en el pulmón, se ramifican en bronquiolos, los cuales se van ensanchando y formando los sacos alveolares, en cuyo último término se da lugar a lo que es el intercambio gaseoso. Diapositiva 30. Continuamos con la anatomía del aparato respiratorio en vertebrados humano. Pulmones. Como podemos ver en la imagen, los pulmones están situados en la caja torácica, que es la estructura protectora. El derecho, como se puede apreciar en la imagen, presenta 2 lóbulos, mientras que el izquierdo presenta 3 lóbulos. Anatomía. Están revestidos por una doble membrana, pleura, la cual evita el roce con la caja torácica. Lo envuelve también el líquido pleural. Los pulmones están formados por tejido conjuntivo elástico, cuya función biológica es la protección del árbol bronquial y del sistema sanguíneo pulmonar. Continuamos con la anatomía del aparato respiratorio en vertebrados, en concreto con los pulmones, los cuales están situados en la caja torácica. Los pulmones, como podemos ver en la imagen, y en concreto el pulmón derecho, se divide en 3 lóbulos y el izquierdo en 2 lóbulos. Anatomía. Ambos están revestidos por una doble membrana, pleura, cuya función biológica es evitar el roce de la caja torácica. También entre la pleura y la caja torácica se encuentra el líquido pleural, que evita los golpes. Ambos están formados por el tejido conjuntivo elástico, cuya función biológica es la protección del árbol bronquial y del sistema sanguíneo pulmonar. Diapositiva 30. Ventilación pulmonar. Proceso de renovación de aire en los pulmones. Se realiza mediante 2 movimientos. Inspiración. El diafragma se contrae y aplana, como podemos ver en la imagen. Las costillas se elevan hacia arriba. Al contraerse los músculos intercostales, que como ya hemos visto en cursos anteriores, se localizan entre las costillas, y la caja torácica se expande, aumenta su volumen. El aumento de volumen de la caja torácica, como podemos ver en la imagen, hace que la presión de aire en los pulmones sea menor que la presión atmosférica, por lo que el aire entra en los pulmones. Este proceso es activo. Expiración. Como podemos ver en la imagen, los músculos intercostales se relajan, las costillas y el diafragma vuelven a su posición original. Podemos observar cómo el diafragma se abomba. Disminuye, por tanto, el volumen de la caja torácica y la presión del aire en los pulmones es mayor que la presión atmosférica, por lo que se expulsa el aire y este proceso, por tanto, es pasivo. Intercambio gaseoso. Parte inferior izquierda. Tiene lugar en los pulmones y se produce por diferencia de concentración de aire entre el aire de los alveolos y el de la sangre. Imagen importante, ya que es pregunta de examen.
la sangre que se localiza en los capilares que envuelven el alveolo pulmonar presentan una alta concentración de CO2 y baja concentración de oxígeno. El aire que se encuentra en los alveolos pulmonares, sin embargo, al realizarse la expiración, presenta alta concentración de oxígeno y baja de CO2, por lo que el oxígeno pasa por difusión. Ya hemos visto que los vasos sanguíneos, en concreto los capilares sanguíneos, presentan un fino endotelio, por lo que atraviesan estos gases las paredes alveolares hasta la sangre. El mismo mecanismo se produce en sentido contrario para el CO2.